el título tiene por nombre Caracterización enzimática de serín-proteasas, fosfolipasas y aluronidasas y metaloproteasas del veneno de estas dos serpientes de cascabel, que es Crotalus molossus y Crotalus aquilus, que son especies que se tienen en el herpetario. A grandes rasgos va a haber, el veneno de serpientes se considera como una mezcla muy compleja de proteínas y péptidos, pero hay muchísimas formas de clasificarla. La más común es dividirla en dos, que son neurotóxicos y hemotóxicos o hemorrágicos. Entonces los primeros van a actuar sobre el sistema nervioso, entonces lo que causan es una parálisis de los músculos respiratorios y causan una muerte por asfixia. Y los segundos van a actuar a nivel del sistema hemostático. Entonces en esas imágenes, muestro el primero, que es la de aquí, que es una serpiente de cascabel, que es Crotalus molossus, y la otra es una serpiente que pertenece al género Naja. Entonces estas las muestro ahí porque usualmente la de aquí pues es muy conocida, es una cobra, y esa se asocia con el veneno neurotóxico, y en el caso de las serpientes de cascabel o de las Crotalus están asociadas a venenos hemorrágicos. En los países que están ahí indicados ocurren alrededor de 2.5 millones de accidentes de este tipo y alrededor de 100,000 resultan fatales. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que alrededor de 300,000 o 400,000 resultan en la amputación de algún miembro. Entonces esto, pues aun cuando la persona no pierde la vida, pues sí tiene un efecto bastante negativo. No, o sea, perder un miembro es algo bastante delicado. Bueno, en México se tienen pocas estadísticas sobre este tipo de accidentes, pero más o menos entre 2000 y 2010 ocurrieron alrededor de 3,000 a 4,000 accidentes de este tipo. Entonces, son las estadísticas que se tienen reportadas, pero muchas veces este tipo de accidentes no se reporta. Entonces a lo mejor pudieran ser muchísimos más los accidentes que ocurren, no solamente estos 3,000 a 4,000 que yo les estoy mostrando aquí. Y bueno, las serpientes con las que yo estoy trabajando son dos, Crotalus aquilus y Crotalus molossus. La que muestro aquí es Crotalus molossus. Esta es una serpiente que se distribuye prácticamente en todo México, y Crotalus aquilus es una serpiente que es endémica al centro de México y se encuentra también aquí en Querétaro. Entonces el veneno de estas serpientes es sobre todo hemorrágico o actúan sobre el sistema hemostático, y su efecto se debe principalmente a estos 4 grupos de enzimas, que son serín-proteasas, principalmente trombina, y estas actúan eliminando el fibrinógeno, entonces provocan la aparición de hemorragias. Las otras son fosfolipasas, que actúan sobre la degradación de los fosfolípidos de las membranas celulares, y metaloproteasas, que actúan sobre la agregación plaquetaria, y las hialuronidasas, que estas hialuronidasas han sido poco estudiadas, pero se cree que ayudan a la dispersión de las otras 3 enzimas. Y bueno, básicamente estos 4 componentes son los que le confieren la actividad hemorrágica a estos venenos. Van a actuar sobre esta vía, que es la vía del sistema, es el sistema hemostático. Cada una de de los cuadros ahí que ustedes ven son diferentes enzimas, y cada una de estas enzimas pertenecen a serín-proteasas. Yo les había dicho que el veneno de serpientes también tiene enzimas que son serín-proteasas. Entonces cuando una serpiente muerde, lo que hace es que va a estar actuando en diferentes partes de esta vía. Todas las que dicen aquí SP, que están en rojo, son enzimas del veneno de serpiente que pueden activar diferentes puntos de esta vía. Entonces, en el sistema hemostático se va a encender cuando hay un daño sobre las células o sobre algún tejido, ya sea de manera extrínseca o intrínseca, y lo que va a pasar es que se produce la activación de trombina, que rompe el fibrinógeno, se genera fibrina, y esa fibrina lo que hace es generar un coágulo para que
se pueda dar la agregación plaquetaria y no haya la pérdida de sangre. Eso es lo que pasa normalmente en el organismo. Y sin embargo, cuando ocurre una mordedura de serpiente, lo que pasa es que se activan diferentes vías y las enzimas del veneno de serpiente se terminan el fibrinógeno que tiene el cuerpo humano. Entonces, cuando el cuerpo quiere eliminar las hemorragias que son ocasionadas por las enzimas del veneno de serpiente, ya no tiene el fibrinógeno necesario para hacerlo. Esta es una forma en la que actúan, sin embargo también hay otras más. Y bueno, el principal efecto de este tipo de venenos es la aparición de necrosis, que es la principal causa de la pérdida de los miembros. En este caso, las imágenes que están ahí son de casos que son bastante graves. Entonces, esto pasa generalmente cuando el antiveneno no es administrado. Entonces, sus principales efectos son hemorragias a nivel de la mordedura, degradación de tejido, sobre todo del endotelio, y en casos graves, la aparición de necrosis. Bueno, como ustedes seguro ya saben, este tipo de accidentes son tratados con antivenenos. Esa es la única vía que funciona. En México tenemos este que se llama Antibipmin, que lo produce Bioclon. Estos laboratorios están en Cuernavaca. Sin embargo, este antiveneno solamente es producido a partir del veneno de estas 4 especies, que es Crotalus durissus, Crotalus atrux, Scutulatus y Botrops asper. Entonces, en México tenemos una gran cantidad de especies de serpientes, no solamente estas 4. Este antiveneno funciona muy bien, sin embargo, siempre hay que tener en cuenta que el veneno de serpientes tiene una alta variabilidad en sus componentes. Entonces, si a nosotros nos administran este antiveneno y nos muerde otra serpiente que sea del género Crotalus, pero que no sea las de aquí, seguramente no va a tener el mismo efecto que cuando lo utilicen contra estas especies. Entonces, de ahí es una de las importancias de seguir estudiando este tipo de venenos. Estos son los ejemplos más conocidos de serpientes que tienen una alta variabilidad. Yo les había comentado que el veneno de serpientes del género Crotalus se considera hemorrágico. Sin embargo, estas 2 especies son un caso especial. Dependiendo de dónde se encuentren, van a tener o veneno hemorrágico o una combinación de veneno hemorrágico y veneno neurotóxico. Por ejemplo, esta se distribuye desde California hasta el centro de México. Sin embargo, las que están hacia la zona de California tienen los 2 tipos de veneno. Y en el caso de Crotalus durissus, se distribuye desde el sur de México hasta Brasil. Sin embargo, las que están hacia Brasil van a tener la combinación de ambos tipos de veneno, mientras que las que están hacia el sur de México generalmente son más hemorrágicas. Entonces, son cuestiones que hay que tener en cuenta al momento de que ocurren este tipo de accidentes. Si a ti te ponen el antídoto que se produce en México contra una que es de Brasil, pues no te va a servir de casi nada. Y bueno, esto es parte de la justificación del trabajo. En primera, porque este tipo de accidentes son bastante graves. Y el segundo, que hay una alta variabilidad en los venenos de serpientes incluidas en el mismo género, además del potencial biotecnológico, que aquí no lo estoy tomando tanto. Entonces, por estas razones es el estudio, se hace necesario el estudio biológico y bioquímico de estos venenos de serpiente. En cuanto al potencial biológico, hay algunas enzimas que se han caracterizado en estos venenos y se han utilizado sobre todo para la degradación de trombos. Estos trombos son cúmulos de sangre que se acumulan en las venas. Entonces, muchas veces las enzimas tipo trombina son utilizadas para eliminar estos trombos. Se han estado utilizando también por el efecto apoptótico que tienen sobre algunas células cancerígenas, y se han utilizado para regular para aumentar o disminuir la presión en algunas enfermedades. Entonces, mi modelo de estudio son estas dos especies de serpientes que les acabo de comentar.
y lo que yo quiero hacer es hacer una caracterización bioquímica de las principales actividades enzimáticas. Con las principales actividades enzimáticas me refiero a las que se asocian al veneno hemotóxico, que serían la medición de metaloproteasas, hialuronidasas, serinproteasas y fosfolipasas. Y bueno, para hacerlo estoy siguiendo a grandes rasgos esta metodología. Como ustedes saben, las enzimas tienen especificidad para romper ciertos sustratos. Entonces, las enzimas, por ejemplo, tipo tripsina, rompen aminoácidos básicos. Entonces yo estoy utilizando sustratos que son específicos para el reconocimiento de cada una de estas enzimas. Por ejemplo, la trombina rompe aminoácidos básicos como arginina. Entonces este sustrato que está aquí, esta A de aquí es la arginina. Entonces la enzima llega, lo rompe y libera esta molécula de PNA, que es paranitroanilida. Entonces una vez que la libera, esta tiene coloración o tiene fluorescencia. Entonces de esta forma eso puede ser medido en un espectrofotómetro y ustedes pueden determinar la actividad enzimática de cada una de las enzimas. Y lo mismo es para los otros sustratos que están abajo, son reconocidos por enzimas tipo quimotripsina, metaloproteasas, fosfolipasas y hialuronidasas, etc. Entonces el trabajo que yo estoy haciendo es identificar esas enzimas en el veneno y posteriormente hacer purificación de ese veneno y obtener estas enzimas de manera separada para enviarlas a espectrometría de masas, obtener secuencias parciales y comparar contra las bases de datos que se tienen existentes sobre los venenos de otras especies de serpientes. Entonces, hasta ahorita lo que he estado obteniendo son, bueno, este es un gel de electroforesis. Este gel de electroforesis te separa las proteínas en base al peso molecular. Entonces, cada una de estas que se ven aquí se pudiera considerar al menos una proteína. Estos puntos de aquí pueden ser incluso más de una proteína, usualmente son más de una, pero básicamente al menos se trata de una. Y bueno, esta es la comparación entre Crotalus aquilus y Crotalus molossus. Y tienen un patrón similar, sin embargo muchas de sus proteínas no son compartidas. Y una vez que se hace la identificación de esas proteínas, mediante los sustratos específicos se determina qué tipo de enzimas son. Este es una membrana que está embebida con los sustratos específicos que les menciono. Entonces al colocarlo sobre la enzima, aquellas que identifican este sustrato lo degradan y después mediante técnicas de coloración se hace un revelado y ya aparecen las bandas de esta forma. Entonces aquellas que degradaron aparecen en este gel de aquí. Entonces si pueden ver, bueno, haciendo una superposición podemos más o menos determinar de qué proteína se está tratando. Y lo mismo hice para las diferentes enzimas tipo quimotripsina. Se hizo la medición también de forma cuantitativa para ver qué tan similares o diferentes eran sus actividades. Se midieron enzimas metaloproteasas, que estas son utilizando gelatina y es más o menos la misma mecánica. Hialuronidasas, igual se hicieron para identificar en los geles qué proteínas eran hialuronidasas y se hizo la medición también de forma cuantitativa. Y bueno, las hialuronidasas las pongo aquí porque si ustedes pueden ver en el gel se observan tenuemente, pero hay 1, 2, 3, 4, 5, hay una gran variedad de hialuronidasas. Sin embargo, en la literatura generalmente se reportan solamente en pesos moleculares altos, arriba de los 40 hasta los 200. Sin embargo, las que yo estoy encontrando van desde pesos moleculares bajos. Bueno, aquí no se aprecia tan bien, pero prácticamente en todo el gel hay hialuronidasas. Entonces, generalmente estas hialuronidasas se les asocia solamente con la dispersión del veneno. Sin embargo, se ha visto que también tienen efectos sobre la producción de edemas y sobre algunas otras cuestiones del sistema hemostático. Entonces, seguramente, las hialuronidasas tienen mayor importancia de la que se les está dando hasta la fecha. Entonces, lo que queremos hacer ahora es enfocar la purificación
tratar de separar algunas de estas hialuronidasas y enviarlas a masas para ver cómo es su secuencia. Igual las fosfolipasas, que bueno, prácticamente no se están viendo muy bien, pero bueno, están en esta sección. Y lo que estamos tratando de hacer ahora es separar estas hialuronidasas y fosfolipasas mediante HPLC y tratar de enviarlas a masas para obtener secuencias. Estos son algunos de los venenos que se encuentran reportados. Por ejemplo, aquí está Crotalus molossus, que es la que yo estoy estudiando también. Y bueno, en este artículo reportan diferentes familias de enzimas, pero las reportan en base únicamente al peso molecular. En la literatura se encuentra reportado, por ejemplo, que serin proteasas se encuentran en pesos moleculares alrededor de los 25 a 50 kilodaltos más o menos. Entonces, en base a eso, ellos clasificaron las diferentes proteínas que se encuentran aquí. Sin embargo, por ejemplo, la que yo estoy estudiando, yo ya vi que enzimas de tipo serin proteasa se encuentran alrededor de los 25, 35 e incluso hasta los 100 kilodaltons más o menos, que en este caso no se encuentra reportada. Aquí no indican ninguna serin proteasa de alto peso molecular, la más alta está en los 36 más o menos. Y de igual forma, hialuronidasas no se encuentra reportada en ninguna de estas especies. Sin embargo, lo que yo estoy estudiando, he visto que las hialuronidasas se encuentran prácticamente distribuidas en los diferentes pesos moleculares de las proteínas. Y bueno, una vez que se hizo esta caracterización, ahora nos estamos enfocando en hacer la purificación de las enzimas. Este es el veneno de Crotalus molossus fraccionado por filtración en gel. Esta filtración en gel son columnas de sílica en tubos de vidrio de más o menos 2 metros. Entonces uno coloca el veneno en estas columnas y ese veneno se va a separar en base a la diferencia del peso molecular de cada proteína, y después mediante los sustratos específicos identifico cada una de las actividades enzimáticas. En azul está la absorbancia a 220 nanómetros, que mediante esa absorbancia se identifica el enlace peptídico de las proteínas. En verde están las enzimas que son tipo tripsina, que se asocian a enzimas, como la trombina. Y en morado están las que corresponderían a las enzimas fosfolipasas. En este caso también medí las hialuronidasas. Sin embargo, como yo las estoy midiendo, con la metodología que yo estoy utilizando no estoy logrando identificarlas, pero seguramente están metidas también aquí, porque como les menciono, están en pesos moleculares desde bajo peso molecular hasta alto peso molecular. Y bueno, actualmente esta es la parte en la que estoy ahorita. Entonces, una vez que identifico las actividades enzimáticas, colecto las fracciones que a mí me interesan. Entonces, estas las colecto, las sometemos a HPLC, y en base a la separación de HPLC enviamos a masas. Entonces esa es la parte en la que estamos ahorita, tratando de obtener secuencias de cada una de estas enzimas. Y bueno, a la par también hemos hecho otro trabajo que consiste en probar inhibidores de proteasas de plantas y extractos crudos para eliminar la actividad enzimática de estos venenos. Entonces, al inicio les comentaba que los venenos de serpiente van a tener diferentes tipos de enzimas. Tanto las fosfolipasas como hialuronidasas y serin proteasas son proteínas que se consideran como homólogas a las que están en mamíferos y en insectos. Entonces, yo en mi trabajo de maestría estuve trabajando con inhibidores de proteasas de plantas para inactivar enzimas digestivas de insectos. Entonces, inactivando venenos de serpiente de Crotalus aquilus. Y hemos visto que alrededor de los 5 miligramos y en adelante se logra inactivar al menos las enzimas tipo trombina. Lo mismo hice para Crotalus molossus utilizando amaranto y utilizando un inhibidor obtenido de quinoa. Y vemos que se ha logrado inactivar algunas de las actividades enzimáticas. Sin embargo, se necesita una gran cantidad de inhibidor. Y lo mismo
bueno, se ha visto el efecto sobre enzimas tipo trombina y también lo he utilizado para inactivar fosfolipasas A2 utilizando amaranto y otra planta que se llama chilcuague, que a lo mejor algunos ya la han escuchado. Sin embargo, esta parte de las fosfolipasas, este último solamente es una prueba piloto. Si ustedes ven las anteriores, en esta sí he probado un rango más amplio, desde 500 microgramos, 1 miligramo, 5 miligramos hasta 10. Y en estas de aquí solamente es una prueba piloto utilizando 5 microgramos del extracto. Sin embargo, comparando los inhibidores contra estos extractos, utilizando el extracto me da, la inactivación se da de una mejor manera porque utilizo una cantidad de extracto muy pequeña en comparación contra los inhibidores. Los inhibidores inactivan en el rango de miligramos y el extracto está inactivando en el rango de microgramos. Entonces, al menos es información que nos permite determinar que muy probablemente sí podamos utilizar al menos estos extractos crudos de amaranto y chilcuague para tratar de inactivar fosfolipasas A2. Entonces, como conclusiones, tengo que, el veneno de estas dos serpientes van a tener las principales actividades enzimáticas que son serinproteasas, metaloproteasas y fosfolipasas. Y haciendo hincapié en las hialuronidasas, que estas hialuronidasas no han sido reportadas en los venenos de serpiente que yo estoy estudiando. Y ambos venenos de serpiente tienen una gran actividad de fosfolipasa A2 y esto resulta de interés para hacer próximas purificaciones, ya que estas fosfolipasas A2 se les asocia con el daño hemotóxico, que es la principal causante de la pérdida de los miembros cuando ocurren este tipo de accidentes. Y hasta ahora los inhibidores de proteasas y los extractos metanólicos han funcionado de buena manera para inactivar el efecto de al menos enzimas tipo trombina y fosfolipasas A2. Y esto es lo que les quería platicar hasta el momento. Gracias.